Muy buenas, nostálgicos. Hoy en Nostálgicos Retro vamos a ver qué ha sido del elenco de la serie H2O Sirenas del Mar. Así pues, sin más dilación, si estáis preparados para otro viaje a la nostalgia, poneros cómodos que arrancamos. Muy buenas, nostálgicos, ¿qué tal estáis? Muy atentos al vídeo de hoy porque hoy hablaremos de una de las series juveniles de la época. Sí, H2O, esa serie grabada en Australia y que nos presentaba un grupo de sirenas que se enamoraban de humanos. Así pues, ¡dentro vídeo! Claire Holt daba vida a Emma Gilbert, uno de los personajes más responsables de la serie. Una joven segura de sí misma, aplicada en los estudios y apasionada de la natación. Cuando se trata de sentimientos, es más empática que cualquiera de sus amigas. Decir que Holt tiene en común con su personaje Emma el amor por el deporte, ya que ha practicado numerosas disciplinas, entre ellas el waterpolo y el taekwondo, deporte en el cual tiene el cinturón negro. Aunque después de grabar la segunda temporada, la actriz tuvo que abandonar el proyecto porque estaba grabando la película de Messengers 2 de Scarecrow. Con el paso de los años, la vida de la actriz ha seguido ligada al mundo de la interpretación, participando en grandes producciones de televisión. Las más destacadas han sido Pequeñas Mentirosas, donde da vida a Samara Cook, y en Crónicas Vampíricas, en el papel de Rebecca Mickelson, una peligrosa vampiresa, un personaje recurrente que la ha acompañado durante varios años de su vida. La joven se incorporó a este drama juvenil en la tercera temporada, y también ha formado parte del elenco de Los Originales, el spin-off de la serie. En lo que a cine se refiere, ha participado en Chicas Malas 2, Blue Like Jazz y A 47 metros, película de terror que protagonizó junto a Mandy Moore, y lo último que sabemos de ella es que ha aparecido en la serie Legacies. Kariba daba vida a Ricky Chadwick, una joven que sufre demasiado porque viene de una familia desestructurada, a diferencia de Emma y Cleo. Por eso, está acostumbrada a estar sola y tiene miedo de enamorarse y de sentir afecto por los demás. Independiente, sarcástica y aventurera. Comentaros que el personaje de Ricky fue su primer papel protagonista. En la vida real, Kariba destaca por su formación como bailarina en la escuela de su madre. Como dato curioso, Kariba fue la bailarina más joven que actuó en la Stargazers Convention de Sydney. La actriz y bailarina ha participado desde que era pequeña en obras de teatro. En cuanto a televisión, destacan sus trabajos en Blue Water Hike, Escuela de Surf, donde vuelve a estar en contacto con el mundo marino, Dance Academy, donde muestra sus dotes para el baile, en Heading y uno de los últimos, Home and Away, serie en la que se aprecia un cambio de imagen muy radical respecto a sus primeros trabajos, otra vez cerca del mar, y lo último que sabemos de ella es que apareció en la serie The Secrets She Keeps. Angus McLaren interpretaba a Louis, un adolescente enamorado hasta las trancas de Cleo. Con su lancha motora, el chico seguía a las sirenas por la costa e intentaba ayudarlas a controlar sus poderes. Al finalizar la serie, Angus ha seguido delante de las cámaras, trabajando sobre todo en Australia, y su última aparición ha sido en la serie de Amazon Prime Video Vuelven los Rafters. Además, como curiosidad, deciros que de 2010 a 2011 estuvo saliendo con su compañera de reparto Indiana Evans, quien daba vida a Bella en H2O. Luke Mitchell tenía 22 años cuando fue fichado para la tercera temporada de la serie. El joven dio vida a Will Benjamin, el buceador que se convierte en el interés amoroso de Bella. Actualmente, Luke puede presumir de haber tenido suerte en el mundo de la interpretación. El actor ha aparecido en series como Agents of S.H.I.E.L.D. o en la serie Blind Spot. Tras la marcha de Claire Holt en la tercera temporada, se incorporaba una nueva sirena, Bella, interpretada por Indiana Evans. Después de la serie, Indiana ha continuado trabajando en cine y televisión. Su melena rubia y su belleza australiana la llevaron a protagonizar la tercera parte de El Lago Azul, El Despertar, además de participar en las series Secretos y Mentiras, House Husbands y Ash vs Evil Dead. ¿Qué pasa, nostálgicos? Si os está gustando el vídeo, queremos pediros un pequeño favor, que os suscribáis a nuestro canal para que podamos seguir acercándoos la nostalgia y hacer más vídeos como este. Así que por favor, suscribiros y dadle like al vídeo. Muchísimas gracias. Burgess Abernethy daba vida a Zane, el niño rico que se enamora de Ricky. Aunque en la primera temporada su personaje es bastante malvado, su amor por la sirena hace que cambie y se convierta en un aliado para las chicas.
El actor tenía 20 años en aquel entonces. En la actualidad, Burgess continúa trabajando como actor, aunque no tiene la misma fama que en el pasado, ha aparecido en varias series con pequeños papeles como en iZombie o Cuando Harry encontró a Meghan. Si ocultar la identidad de Sirena no era suficiente problema para las protagonistas, también tuvieron que lidiar con Charlotte, una adolescente que quería ser como ellas. Brittany Burns fue la encargada de ponerse bajo la piel o las escamas de la incomprendida Charlotte. En la actualidad, Brittany vive alejada de los medios. Tras su papel de Charlotte, la joven actriz no ha hecho ningún otro papel relevante. Lo último que conocemos de ella ha sido su aparición en la serie australiana Wonderland. Phoebe Tonkin daba vida a Cleo Sertori en H2O, tímida, alegre y optimista ante la vida. Al principio no acepta que es Sirena, por lo que no comparte el entusiasmo con Emma y Ricky, pero al final consigue acostumbrarse. Cleo tiene el poder de mover el agua, hidroquinesis. Más tarde se le añade el poder de crear tornados. Deciros que la joven actriz tuvo que mejorar sus habilidades de natación para la preparación del personaje, y ya en el mismo año en que finaliza la serie, Tonkin se une al reparto de la aclamada Home and Away, en el papel de Adrian Hall, serie en la que también participaría Kariba. Además, Tonkin ha participado en televisión en El Círculo Secreto y, siguiendo en el mundo de la fantasía, se incorporó en 2012 a la cuarta temporada de Crónicas Vampíricas, donde volvió a coincidir con Claire Hall. Phoebe dio vida a Hallie Marshall, mujer lobo y amiga de Tyler, un personaje que siguió interpretando en los originales, y su último trabajo en la pequeña pantalla ha sido en Westworld, como Penny durante 2 episodios. En octubre de 2020, Tonkin lanzó su propia marca de ropa Les Jours, una marca de ropa de descanso sostenible que la actriz describe como inspirada en el traje de ocio de los años 70 y la vida californiana. Phoebe mencionó además en una entrevista que la marca de ropa fue la razón por la que se mudó permanentemente de Nueva York a Los Ángeles, donde la marca fue diseñada y fabricada con Ecovero, y desde donde se envía. Además, la actriz declaró que hacía 2 años que le rondaba por la cabeza la idea de crear una marca de ropa y decidió lanzarla en ese momento, ya que su trabajo como actriz se vio afectado por la pandemia del COVID-19. Bueno, nostálgicos, y hasta aquí el vídeo de hoy, que esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis, si todavía no lo hacéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, donde encontraréis contenido muy interesante. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo.